Gracias por continuar en tu programa Vos Decidís. Y para continuar conversando a profundidad sobre el tema de democracia, tenemos en el estudio a nuestro invitado Jonathan Ordóñez, quien es licenciado en Relaciones Internacionales, tiene una maestría en Políticas Públicas y actualmente es candidato a doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Milán, Italia. Trabajó en la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, y como consultor internacional en Italia y Alemania en temas de regionalismo. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Edgardo, por la invitación. Bueno, viste el reportaje de calle, viste las diferentes opiniones. Sí. ¿Qué opinión te merece? Muy interesante dos cosas, ¿no? La percepción un poco de la ciudadanía en general, del concepto, un concepto que es muy difícil, es decir, politólogos, ¿no? desde hace años en todo el mundo han tratado de definirla, de pragmatizarla de alguna manera, ¿no? Entonces, desde la academia incluso no hay consenso. Y no es de extrañarse entonces que tampoco el día a día, el ciudadano común, pues como bien lo decías, ¿no? Un concepto muy abstracto, y lograr aterrizarla, ¿no? Entonces, obviamente, creo que esa disociación entre algo tan abstracto que es la democracia y algo tan simple, ¿no? La pregunta que cómo le gusta dormir. Entonces, es evidente que no logran correlacionar, por así decirlo, ¿no? Esos dos términos. ¿Y qué crees que está fallando o está pasando en esa desconexión que están haciendo los jóvenes? Muchas cosas. Número uno, lo que te decía, ¿no? Es un concepto que creo que en muchos países de Latinoamérica, de Nicaragua, es incipiente, que ha tratado, ¿no? Si lo comparamos con democracias más sólidas, diría. No me gusta usar la palabra avanzadas, pero sí más sólidas, como bueno, las democracias liberales occidentales, ¿no? Tal vez Estados Unidos y Europa. En el caso de Nicaragua, de Centroamérica, de Latinoamérica, es un concepto muy reciente y son, creo que las nuevas generaciones, las que no han vivido en guerra, por ejemplo, las que nacen en democracia y viven en democracia, las que están tratando de internalizarlas, el concepto, ¿no? Entonces va a llevar años, ¿no? Por supuesto, porque la definición formal requiere muchas cosas, requiere la participación activa, requiere el check and balance, ¿no? Requiere esa dinámica, ¿no? Es muy dialéctico esa dinámica entre Estado, sociedad y mercado, porque es un factor importante, ¿no? En el juego, un juego político, un juego económico. Entonces, mientras las personas no se vean como jugadores, aunque se viva formalmente en democracia, entonces va a pasar esta apatía, este rechazo, que es normal, digamos, ¿no? Te repito, es un concepto muy nuevo que estamos tratando de asimilarlo y que puede llevar todavía, creo que algunos años. ¿Y cuál podría ser ese concepto que actualmente nos pudiera guiar en este análisis y específicamente en América Latina? Mira, siempre volviendo al tema de democracia, ¿no? Se ha dicho muchas cosas que es un concepto imperfecto, un concepto creado por los humanos, obviamente, ¿no? Toda manifestación de comunicación, de relaciones sociales, son creaciones sociales, ¿no? Humanas. Es imperfecto, pero más allá de que sea imperfecto, creo que es el mejor que tenemos. Y por dos motivos. Número uno, porque es el mejor sistema, a mi parecer, ¿no? Que trata de la resolución pacífica de controversias. Es decir, ya no necesita las guerras para imponer la visión del más fuerte. Se hace a través de negociaciones, se hace a través de los mecanismos, ¿no? Que la democracia establece. Número uno. Y número dos, creo que es un tema muy importante el de las libertades. ¿Ya? Entonces, ahorita en la academia se encuentra ese debate de tratar de hacer esas dos grandes cosas, ¿no? La resolución pacífica de controversia, el consenso, y las libertades, hacerlas coexistir. ¿Qué pasa? Porque hay procesos o hay sistemas, hay sociedades democráticas que tienen una y no tienen la otra. ¿Ya? Entonces está siempre la pregunta, ¿son esos sistemas democráticos o no? ¿Y qué medidas utilizamos para evaluarlo? Y ese es el gran problema, ¿no? De la famosa exportar las democracias, porque si tratamos de entonces copiar modelos, nos encontramos evidentemente, ¿no? Con estas paradojas, estas disyuntivas, que hay que tomarlas en cuenta, por supuesto, y no es un modelo que se construye en 24 ni en 48 horas, ¿no? Son siglos, claro. Entonces, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Como variables. Como bien decías, la democracia tiene varias críticas o adjetivos, que es imperfecta. Otros dicen, y ese es un tema también de debate, ¿no? Académico, pero quisiera que lo pudiéramos ahondar un poco acá. Sí. Si la democracia es el camino o el destino de una sociedad, es el medio o el fin. Otra pregunta difícil, ¿no? No estoy tratando de evadirlas, ¿no? Es un mecanismo. Es un mecanismo, ¿no? Si el fin es la resolución pacífica de controversias, ¿no? Entonces estableces mecanismos que evitan la guerra.
las negociaciones, estableces los partidos políticos de representación que van a un parlamento a debatir precisamente, ¿no?, cuáles son los mecanismos, las guías, los caminos a seguir para, en este caso, reducción de conflictos o tomar decisiones en el aspecto económico, en el aspecto social, etc. Entonces yo lo veo como un instrumento, es decir, y a veces, y esto es complicado porque a veces se convierte en un fin. Es decir, ¿cómo hacer entonces para adquirir procesos o adquirir sistemas democráticos? Entonces convertir la democracia en un fin y empezar a crear los medios. Eso depende de la sociedad, qué es lo que necesita de la sociedad. Y te repito, ¿no?, si hacemos un estudio histórico de las democracias liberales occidentales, esa paradoja, ese dualismo de democracia como fin y como medio, parece que se intercambian, ¿no? Y eso responde a muchas cosas, responde a cómo está el mundo, qué es lo que necesita. Por ejemplo, la Revolución Francesa fue un medio para adquirir ciertas libertades, ciertos conceptos que se transforman a su vez en democracia. Entonces la democracia fue adquirida y se transformó en un medio para otro fin. ¿Me explico? Entonces, decir estáticamente que democracia es un medio para o un fin para, creo que es limitante. Okay. Los muchachos que estuvieron acá en el segmento anterior hablaban también de que es como un estilo de vida, de alguna manera, pero por ejemplo hay algunas encuestas que indican que los nicaragüenses, a pesar de que aparentemente nos gusta hablar de política, según algunas encuestas dicen de que ya cuando estás en grupos familiares o en tertulias en tu casa, etcétera, no les gusta hablar de política ni de religión. Y pareciera ver que ven la política y la religión como elementos que los desunen, los dividen. Pero entonces aquí vendría una pregunta en base a la entrevista de calle que hicimos. Es decir, ¿realmente enriquece las diferencias? ¿Pero por qué hay este temor de entrar a debatir las diferencias? Bueno, sí, el tema de la diferencia es un tema fundamental. Y yo lo quisiera rescatar entonces a esa protodefinición que te decía al principio, ¿no?, de democracia en términos de libertad y en términos de consensos. Yo creo que desde el momento que somos libres, Edgar, es decir, desde el momento que tienes libertad de expresarte, de comer lo que querás, de decir lo que querás, de dormir a como querás, y yo tengo esas mismas libertades, somos diferentes. Es decir, desde el momento que somos libres, somos diferentes. Entonces, en una sociedad libre, democráticamente libre, esas diferencias están incluidas. ¿Me explico? Entonces, no puede haber, suena incluso contradictorio decir que hay una democracia que no tolera diferencias. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Esos temas creo que poco a poco van a dejar de ser tabú. Lo fueron y en algunos, te repito, ¿no?, en algunos países, y he tenido la oportunidad, ¿no?, de vivir y estudiar en el extranjero, incluso ciertos temas como la religión misma o algunos aspectos de las políticas siguen siendo tabús, incluso en democracias sólidas, establecidas, ¿no? Entonces, pero está la tolerancia. Y eso creo que es el tema fundamental que va de la mano el concepto de libertad y de consenso, ¿no? Cuando se respetan las tolerancias, si partimos del hecho que somos personas libres, estamos admitiendo que somos personas distintas y ergo entonces para admitir o para coexistir en ese espacio de libertades y de diferencias, la tolerancia es fundamental. Tolerancia de las dos partes, ¿no? Tolerancia del poderoso y tolerancia del débil. Porque asumo, ¿no?, o esa es mi interpretación, ¿no?, democracia no es mayoría. O sea, si tenemos 10 personas y 9 deciden, sí, es decir, el que está en contra, pues ni modo, tiene que ir a lo que dice la mayoría. Pero entonces el respeto también a esas diferencias. Somos diferentes y hay que aceptarlo. Pero entonces el plus, digamos, el plusvalor sería entonces aceptar y respetar esas diferencias, que son las que enriquecen al final, ¿no? Es dialéctico lo que enriquecen a las sociedades. Bueno, Jonathan, tenemos que hacer un corte comercial. Ya regresamos para continuar conversando a profundidad.